Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más a mi canal. En este vídeo voy a mostrar otra técnica preciosa para trabajar con efecto nacarado. He preparado la lata de antemano con una capa de imprimación selladora. Voy a ponerle unas puntillas hechas con la misma pasta de modelar que he utilizado en el vídeo anterior. Por si no lo habéis visto, os dejo el enlace aquí arriba a la derecha de la pantalla. Iré colocando las puntillas en la parte de arriba y voy a dejar un huequecito en la parte de abajo para colocar una cenefa hecha con porcelana fría. Como la moldura que he escogido no es simétrica, mido el contorno de la lata para calcular mejor qué parte voy a seleccionar de esta moldura. Esta lata tiene un contorno de unos 23 centímetros y medio, así que necesitaré dos trozos iguales de un poco menos de 12 centímetros. Como voy a trabajar con porcelana fría y de la humedad de estos días está bastante fresca, empolvaré el molde con un poco de maicena para que no se me quede la masa pegada. Por si queréis ver cómo la hago, os dejo el vídeo en la parte superior derecha de la pantalla con la receta. Saco las dos copias y las fijo con cola blanca en su sitio, acomodando los extremos para que casen bien uno con otro. Como me parece que de esta forma queda algo desnuda, voy a añadirle unos cordones hechos también con porcelana fría. Le añadiré un cordón sencillo que voy a sacar en dos tamaños. Siempre procuro poner el más estrecho o el más pequeñito en la parte superior y el más grueso en la parte inferior. Cuando la porcelana ha secado, le doy un fondo base en color marrón con pintura al agua. Una vez seca la pintura de base, voy a dar unos primeros reflejos con cera de dorar en color cobre. La cera la aplico con brocha, mojando la punta en la cera y descargando el exceso en un papel para ir depositando el pigmento de manera gradual poco a poco. Ya puedo empezar a rellenar con color. El primero que voy a utilizar será un turquesa. Mezclaré este azulado claro con el verde esmeralda para obtener un color intermedio que quedará perfecto con el cobre de la filigrana. Con este color ya voy marcando un patrón para que luego sea más sencillo ir dando el resto del color en las zonas contiguas. Continúo con este tono nacarado tostado. No quiero abusar del metalizado, pero pienso que estos dos colores me quedan bien aquí. Voy a añadir una puntita de color blanco a un poco de barniz para hacer un color menos sólido. Me apetecía salirme un poco de la rutina de colores planos que llevaba hasta ahora, así que se me ha ocurrido trabajar con transparencia para alternar con los colores sólidos y el metalizado. ¿Qué os parece? A mí me gusta mucho el resultado que deja, así que es muy probable que repita en otras zonas. Como siguiente color y para ampliar la gama de blancos que aporte luz, utilizaré este tono en beige. Continúo con estas caracolitas de aquí, las pondré en un tono blanco natural. Ahora quiero sacar un tono tostadito con barniz, una pizca de blanco y otra de marrón para ir variando los tonos. Le voy a dar algunos puntos en color lila. Creo que combinará muy bien con el turquesa y con ese tono grisáceo que ha quedado en las zonas transparentes. La verdad es que me gusta mucho el contraste que hace el marrón con estos tonos blancos y beige, pero siento que tengo que continuar trabajando el resto de las zonas porque, aunque me gusta cómo queda todo, me da la sensación como de que está vacío, de estar inacabado. Así que voy a continuar añadiendo colores zona por zona y siempre respetando un patrón para que haya cierta coherencia. Para el siguiente paso voy a necesitar una hoja de papel y un lápiz. Voy a intentar sacar la forma de estos huecos de aquí colocando la hoja sobre la lata y frotando con el lápiz iré sacando el dibujo en el papel. Esta sería la forma de este hueco de aquí. Pues ahora veréis lo que voy a hacer con él. En un trozo de plástico transparente, este de aquí que veis es un precinto de un molde de silicona, he creado con pintura nacarada unas manchas estriadas. Para no alargar demasiado este vídeo, os lo explicaré con detalle en un vídeo aparte. He ido transfiriendo una a una todas las áreas que quería rellenar. Casi ninguna de ellas es igual a la otra, así que he tenido que ir sacando el patrón de todas.
he ido recortando una por una todas las piezas en la lámina de nácar que acabo de hacer, y para no liarme las he ido incrustando en la lata para saber luego cuál va en cada lugar. Como he dibujado los límites con rotulador, para poder limpiar la tinta he utilizado una servilleta impregnada en alcohol. Ya puedo ir quitando, limpiando y pegando cada una de las piezas en su sitio. No hay que echar mucha cola, con crear una superficie pegajosa que sujete las láminas será suficiente. Ayudándome de una herramienta que tenga punta pero no pinche, voy a ir repasando todos los bordes de la lámina para asegurarme de que se adhiere bien al fondo. Ya que la lámina es plástico y no transpira, va a ralentizar el secado de la cola, por lo que si tenéis un adhesivo tipo Miction quizás sea más indicado para este tipo de cosas. Estos huequecitos pequeños los voy a ir rellenando con la pintura nacarada, y a estos que me quedan sin color les daré un tono oro tostado. Voy a crear un nacarado distinto para esta forma como de caracola que me queda. Utilizaré colores perlados en diferentes tonos que iré alternando para crear este efecto. Comienzo dando una base con el tono azul a toda la caracola. Esta pintura tiene un perlado precioso y me encanta utilizarla para este tipo de efectos. Después del azul, iré dando toques sueltos de manera aleatoria con los demás colores. No tiene que haber la misma cantidad de cada color en cada una de las zonas. Da un aspecto más natural si las proporciones se hacen de manera aleatoria. No importa si lo echamos encima de los demás colores y tapamos alguno. Lo importante es que no quede parejo. Veis que este es el nacarado que he creado con la base blanca y este es el que acabo de hacer ahora, que tiene bastante más colorido. Con un poquito del nacarado blanco voy a ir haciendo unas líneas muy finitas en el sentido de la caracola, desde el centro de la espiral hacia afuera. Muy poquito, lo justo para simular las estrías de las caracolas sin llegar a tapar los demás colores. El color cobre que he dado al principio, como es cera, de ir manipulando la lata nos lo iremos llevando con los dedos. Así que una vez pintados todos los huecos, iré repasando con ayuda de un pincel de silicona toda la filigrana. Usando el pincel de goma me aseguro de no meterme en la parte que tiene color. Y si quiero asentar un poco el color y retirar el exceso, ya sí, con la yema limpia del dedo, puedo ir frotando suavemente para dejarlo todo más uniforme y darle un poquito de brillo. Cuando creo que he terminado, voy a dar una capa de barniz para fijar la cera y que no se borre al manipularla. Cargo bien el pincel para asegurarme de que el barniz llega bien a todos los huecos y no me dejo nada sin sellar. Y una vez entra, lo voy extendiendo hacia las demás zonas. Y con esto tendré terminada la lata. ¿Qué os ha parecido el resultado? Si os ha gustado, podéis dejarme un comentario con vuestra opinión. Y si no queréis perderos más ideas como esta, suscribiros y activad la campanita. De este modo os llegará un aviso cuando suba nuevo vídeo. Un abrazo a todos y hasta el próximo vídeo.